Bueno, jóvenes, tengan muy buenos días. Este es un tema muy importante, ¿no? El tema de los cánceres. Recordemos que últimamente la incidencia de cáncer se está presentando más ya en personas jóvenes, debido a que el tema de la contaminación ambiental, debido a la alimentación que actualmente está consumiéndose y demás factores laborales que evidentemente pueden predisponer a este tipo de enfermedades. Hay la importancia del cáncer de próstata, ¿no? Sabemos que el cáncer de próstata es la segunda causa de muerte en los hombres, ¿no? Después del cáncer de pulmón, ¿no? Como dice acá, el tumor más frecuente, un 50 por 100 mil habitantes. ¿Qué quiere decir? 50 personas fallecen por 100 mil personas. Y es la segunda causa de muerte, ¿no? De los cánceres en un hombre. Por ejemplo, de 15 personas por 100 mil habitantes. ¿Ya? Es más frecuente en aquellos países industrializados por el tema de la contaminación. Y cada año se reporta más o menos 220.900 casos nuevos de cáncer de próstata, ¿no? De los cuales el 10% llega a fallecer. Y el patrón histológico más frecuente de los cánceres de próstata es el adenocarcinoma con un 98%. Existen factores que predisponen, ¿no? Factores hormonales, ¿no? A mayor nivel de testosterona, mayor alimento para el cáncer de próstata, ¿no? Por eso se dice, ¿no? Aquellas personas que tienen inicio sexual de manera tardía es un factor de riesgo por el nivel de testosterona. O aquellos pacientes que han iniciado su actividad sexual de manera temprana, igual es un factor de riesgo, ¿no? La actividad sexual, como quien dice, ¿no? La promiscuidad también hace de que sea un factor de riesgo. Si muchas parejas sexuales, procesos inflamatorios de la glándula prostática puede ser un factor de riesgo de cáncer de próstata. La dieta, ¿no? La rica en grasas, carnes rojas, bebidas alcohólicas y demás alimentos que pueden predisponer al cáncer de próstata. Factores genéticos, dicen, no, si su papá ha tenido cáncer, el paciente tiene un riesgo aproximadamente de un 30 a 40% de riesgo de cáncer de próstata. La raza es más frecuente en la raza negra. La edad, a mayor edad, mayor factor de riesgo para cáncer de próstata. Entonces dicen, no, según la edad, el riesgo de poder contraer cáncer en menos de 39 años es muy, muy, muy bajo, ¿no? 0,5%. De 40 a 59 años, 2,2%. Y en mayores de 60 a 79 años, 13,7%. La prevalencia según las razas en las que podían predisponer al cáncer de próstata es más frecuente en los negros, lo que hemos dicho, en la raza blanca en segundo lugar, en los hispanos, que nosotros estamos en tercer lugar, y los asiáticos, ¿no? Por el tema de su alimentación y demás, su incidencia de cáncer de próstata es muy baja. En cambio, su cáncer gástrico es muy alta en los asiáticos, ¿no? Por el tema de su alimentación que lleva. Como hemos mencionado, hay varios patrones histológicos, varios tipos de cánceres, pero el más frecuente que se presenta en un 98% es el adenocarcinoma. Los demás son cánceres de próstata muy, muy, muy extremadamente raros, ¿no? Nosotros nos quedamos con el patrón histológico de 98% de cáncer de próstata, ¿ya? Entonces, perdón. Buenos días, un favorcito, estoy pasando clases, me pueden más de una horita, gracias. Ya, entonces la sintomatología generalmente en estadios iniciales, generalmente es pues asintomático, el paciente no tiene ninguna sintomatología. Y lo que sí podía presentar, digamos, es igual que una hiperplasia benigna de próstata, ¿no? Disuria, poliaquiuria, ¿no? Pero en etapas avanzadas el paciente puede tener dificultad para orinar, puede tener chorro débil, goteo postmisional, aumento de la frecuencia misional, hematuria, hemospermia, ¿no? Y un dato muy importante, cuando presenta dolor lumbosacro, nosotros debemos descartar un problema ya de metástasis, ¿no? Porque sabemos que el primer lugar donde hacen metástasis el cáncer de próstata es en la región lumbosacra.
¿no? Y nosotros debemos sospechar si sabemos que ese paciente tiene altos riesgos de cáncer de próstata. Aquí otro cuadrito tenemos donde nos dicen, ¿no? Prostatismo. El prostatismo se refiere a sintomatología prostática, ¿no? Disuria, poliaquiuria, urgencia misional, flujo tenero, incontinencia urinaria y demás. Se puede presentar hasta un 70%. Retención aguda de orina hasta un 23%, dolor óseo en la región lumbosacra principalmente, donde es el primer lugar donde hace cáncer de próstata o hace metástasis el cáncer de próstata, puede presentar un 14%. La hematuria un 5%, la insuficiencia renal que va a presentar un 4% debido al tema de la uropatía obstructiva, ¿no? Al reflujo vésico uretero renal, donde va a presentar evidentemente una hidronefrosis severa, ¿no? Y por consiguiente puede presentar una insuficiencia renal. Pérdida de peso en un 3%, dificultad en la marcha por el compromiso de la región lumbar, por metástasis hasta un 3%, y anemia en un 1%. Entonces, para el diagnóstico tenemos tres elementos muy importantes: el tacto rectal, el PSA y la ecografía transrectal. Entonces, tres elementos vamos a poder describir a continuación. El tacto rectal, ¿no? Sabemos que tenemos que hacer, ya hemos mencionado que se hacen 4 posiciones: genopectoral, de parado, de cúbito lateral y la plegaria maometana, ¿no? La genopectoral o la otra es la litotomía ginecológica. En el tacto rectal, ¿qué tenemos que evaluar? Evidentemente el esfínter, la ampolla rectal, pero yendo directamente al tacto rectal, nosotros, el tacto rectal nos puede correlacionar o nos puede orientar hasta un 25%, se correlaciona con biopsias. O sea, ¿qué quiere decir? Al tener sospechoso un tacto rectal aumentado de volumen, de consistencia, bordes irregulares, asimétricos, presencia de nódulos y consistencia pétrea, nos puede dar una relación con una biopsia hasta un 25%, ¿no? Mencionan la simetría, la superficie irregular, nódulo palpable, bordes irregulares. Entonces, la edad, ¿no? Del PSA igual hemos mencionado, ¿no? De 40 a 49 años hay 2.5, de 50 a 53, 3.5, de 60 a 69 años 4.5, de 70 años hasta 6.5 podemos considerar, ¿no? Es un valor del PSA que podría variar por la edad. Y también hemos mencionado, ¿no? ¿Se acuerdan que dijimos hay tres elementos fisiológicos que podrían modificar el nivel de PSA? Ahí está el volumen. A mayor volumen de próstata es mayor nivel de PSA. A mayor edad, mayor nivel de PSA. Y a mayor signo sintomatología urinaria, mayor nivel de PSA. Esos son tres elementos fisiológicos que nos indican que podría haber modificación en el nivel del PSA. Pero hay otros elementos, ¿no? Donde nosotros incurrimos o provocamos la elevación del PSA. Ahí está el sondaje vesical, el tacto rectal, el masaje prostático, la eyaculación, la actividad sexual, ¿no? La instrumentación neurológica, la cistoscopía y demás, ¿no? Entonces, PSA nos puede orientar. También hemos hablado en el tema de la zona sospechosa o zona gris, ¿no? Que cuando nosotros tenemos un valor de 4 a 10, decimos zona sospechosa, zona gris, donde en ese nivel debe realizarse la relación PSA libre, PSA total por 100. Si esa relación sale en un menor en este, por ejemplo, este es un índice que maneja en Chile, ¿no? Y la otra que yo manejo en el tema de la hiperplasia es 18, ¿no es cierto? Ese es de España. Pero nosotros nos vamos a quedar con la relación de 18. Si la relación PSA total sale menor a 18, ese paciente debe ir a una probable biopsia para descartar un probable cáncer. Si la relación sale mayor a 18, posiblemente ese PSA sea elevado por un proceso infeccioso, inflamatorio, o por algún evento que ha tenido, ¿no? Una relación sexual, tacto rectal, sondaje vesical y demás, que ha hecho que se sube el PSA. Entonces nosotros no debemos realizar otro PSA de aquí a unos 15 días, debemos repetir para tener un dato más exacto, ¿no? Si el paciente nos dice, sí, ayer tuve relaciones sexuales o ayer me pusieron la sonda y el laboratorio nos sale un valor de un PSA de 7, 8, entonces debemos en la relación. Y si nos sale menor a 18, vamos a biopsia. Si sale mayor a 18, nos vamos a esperar unos 15 días para volver a repetir el PSA
sea y evidentemente darle tratamiento médico, antiinflamatorio, antibiótico para poder desinflamar la próstata y tener un dato más exacto. Bueno, la biopsia, ¿no? La biopsia es la que nos va a definir o nos va a confirmar si realmente es cáncer o no es cáncer, ¿no? Las tomas de biopsias antes se hacían sectantes, octantes, últimamente se hacen 12 muestras, ¿no? Separando los segmentos, ¿no? Evidentemente se hace una ecografía a base se hace una biopsia con eco dirigida, ¿no? De esta base sacamos dos segmentos del lóbulo derecho, dos segmentos del lóbulo izquierdo, del medio lo propio, entonces en total se hacen 12 segmentos, ¿no? De la base, del cuerpo y del vértice. Entonces, también se puede hacer una biopsias transperineales, ¿no? Pero la ideal es la transrectal guiada por ecografía. Pero puede hacerse también transperineal, pero evidentemente te hace de que no haya menos riesgo, menos contaminación, pero es menos precisa porque no lo estamos palpando, no lo estamos observando en la próstata para poder ya tener un dato muy exacto, ¿no? Entonces, las complicaciones de la biopsia pueden ser una hemospermia, hasta un 10%, hasta los 7 días, uretrorragia, hasta un 50%, fiebre de origen urológico, hemorragia rectal o proctorragia, retención urinaria 1 a 2%, prostatitis, lo que llamamos disuria, poliaquia, urgencia adicional, y epididimitis, ¿no? Esas complicaciones se nos pueden presentar, pero de las más frecuentes que se nos presenta es la uretrorragia. La uretrorragia, ¿ya? La fiebre, ¿ya? Y la proctorragia. Esos tres elementos debemos tomar en cuenta. Volvemos a repetir, la proctorragia, la uretrorragia y la fiebre. Por eso antes de hacer la biopsia nosotros hacemos pues un plan de antibióticos. Inclusive les ponemos una enemita 24 horas antes del procedimiento para que la ampolla rectal esté vacía y evidentemente nos evite un proceso infeccioso sobreagregado. Y en el estudio como tal nos pueden salir NIP de alto grado, NIP de bajo grado. Cuando nos dicen NIP de bajo grado, este paciente tiene la posibilidad de salir un cáncer de próstata invasiva hasta un 20%. Si nos dicen alto grado, riesgo de desarrollar un cáncer hasta un 80%, ¿no? Pero lo que nos va a dar la agresividad o la positividad es la escala de Gleason, ¿no? La escala de Gleason se divide en 5 grados, que les vamos a explicar en esta tablita, de 5 grados. Los grados toman según el patrón histológico o las estructuras histológicas o la morfología de las células prostáticas, ¿ya? Si están bien diferenciadas, ¿no? Si están bien diferenciadas, tienen poca alteración, se le determina un Gleason 1. Si está más o menos, 2. Si está un poco ya alterado, 3. Si está más alterado, ya no se identifica muy bien las células prostáticas, un grado 4. Si están mal diferenciadas, casi ya no se puede diferenciar las células, se da un grado 5, ¿no? Y la escala de Gleason es la sumatoria de de los patrones histológicos, ¿no? De 2 a 10, ¿no? Y nos dice si es leve, moderado o severo. Bien diferenciado, mal diferenciado o poco diferenciado. Entonces, el patrón histológico va a determinar qué grado de malignidad tiene ese cáncer, ¿no? Según la escala de Gleason. Por ejemplo, ¿cómo toman la sumatoria o el score de Gleason, no? Si mi primer patrón histológico yo encuentro un Gleason 3, ¿no? Las células que más o menos están deformes, que ya no se pueden notar, entonces doy un puntaje de 3. Y si el segundo más frecuente patrón histológico que yo encuentro es un 2, entonces lo pongo un patrón histológico 2. Entonces la sumatoria de 2, de 3 más 2 son 5, ¿no? Entonces se tendría un cáncer de próstata bien diferenciado, ¿no? Como dice acá, está el valor de 2 a 6 es tumores bien diferenciados. Tumores moderadamente diferenciados, la suma de 7, ¿no? Tumores mal diferenciados de 8 a 10. Estos tumores mal diferenciados son los que tienen mal pronóstico, que nos indica que es completamente agresivo ese cáncer, ¿no? Que posiblemente ya haya hecho metástasis y demás, y es de alto riesgo, ¿no?
Bueno, una vez diagnosticado el cáncer de próstata mediante una biopsia, mediante una ecografía, una biopsia ecodirigida transrectal, nosotros debemos estadificar al paciente, ¿no? Ver si está localizado, localmente avanzado o muy avanzado. ¿Qué hacemos? Hacemos una tomografía abdominopélvico con contraste para poder ver si hay salida ya del tumor de la glándula prostática, ¿no? Si ya se ha afectado la cápsula, se ha atravesado la cápsula, se ha afectado las vesículas seminales, si hay ganglios, si está afectando otros órganos adyacentes a la próstata, ¿no? La gammagrafía ósea hacemos para ver si hay metástasis en la región lumbosacra principalmente, ¿no? A la estructura ósea. Recordemos que el primer lugar donde hacen metástasis es el hueso, ¿no? Y la región donde más frecuentemente hace es la región lumbosacra. La placa de tórax es el segundo lugar donde hace metástasis, ¿no? Por eso nosotros tenemos que pedir una placa PA de tórax. Y el tercer lugar donde más frecuentemente hace metástasis es al hígado, ¿no? Y podemos valorar mediante la tomografía abdominopélvico con contraste. Bueno, como toda enfermedad, ¿no? Se debe estadiar, ¿no? Un estadio A, B, C, D. Esta clasificación ya es antigua, ¿no? El estadio A, que está el tumor localizado, que este paciente tiene buen pronóstico, se le hace una prostatectomía radical, se cura. En el estadio B, lo propio, ¿no? Que está todavía confinado en la glándula prostática, quizás una cirugía, igual se puede todavía curar el paciente. En el estadio 3 ya está comprometiendo la cápsula, ya está atravesando la cápsula, ¿no? Y tenemos que ver si este paciente puede ingresar a tratamiento quirúrgico de intención curativa o no. Va a depender mucho del PSA, del TNM y del Gleason, ¿no? Si es de bajo riesgo, riesgo intermedio o alto riesgo. Si es de alto riesgo, ya no se hace el tratamiento quirúrgico, tomamos parámetros. Y ahí el grado 4 ya es cuando hay compromiso a estructuras adyacentes, se puede ver metástasis, se puede afectar al ganglios, puede afectar al recto, ¿no? A la vejiga y demás. Pero nosotros debemos manejarnos en tres elementos muy importantes para hacer un buen estadiaje, ¿no? Los estudios de extensión, volvemos a repetir, son la tomografía, abdomen pélvico en contraste, la gramografía ósea y tenemos lo que es la placa PA de tórax, ¿no? Tres elementos muy importantes para poder estadificar. Y como todos los cánceres, nos hacemos mediante el TNM para ver en qué estadio está, ¿no? El T nos indica tumor, el N ganglio, M metástasis, ¿no es cierto? Para poder ver en qué estadio está su paciente. El TNM, no el T, tumor primario, ¿no? Que generalmente está localizado, ¿no? Lesión no palpable, puede afectar menos de 5% del tejido post-RTU. En estos pacientes generalmente es de hallazgo incidental, ¿no? Cuando están en un T1. Nosotros entramos con el tacto rectal no sospechoso, un PSA normal, y le hacemos cirugía como una hiperplasia benigna de próstata. Y cuando nos llega el resultado de patología, nos dice que hay una afección de adenocarcinoma de la próstata. Nosotros, ¿qué hacemos? Hacemos una radioterapia de rescate. Pero el T1 es que está localizado, ¿no? El T2 va a afectar evidentemente un lóbulo, los dos lóbulos, pero se va a confinar igual a la glándula prostática. No va a afectar por fuera ni la cápsula ni las vesículas seminales, ¿no? Como dice el TA2, afecta menos del 50% del lóbulo, el T2B, afectación de mayor al 50% unilateral, y el T2C, afectación de ambos lóbulos, ¿no? Pero va a estar confinado. Este paciente tranquilamente puede, puede continuar con, puede continuar con su vida normal y demás, ¿no? Y el T3 igual, ya este ya se sale de la cápsula prostática, puede ser unilateral el A, bilateral el B, y el T3C ya es con invasión de las vesículas seminales. O sea, ya va a salir por fuera de la cápsula y el T3 ya que está afectando a las vesículas seminales. ¿No? Y el T4 ya son invasión a cuello vesical, esfínter del recto, ¿no? El T4B, elevador del ano, solo, pero a estructuras adyacentes va a afectar, digamos, si al T4. Y los ganglios, ¿no? Los ganglios igual N1, N2, dependiendo del volumen de los ganglios, ¿no? Si es menor a 2, mayor a 5, o menor a 5, metas de un ganglio, ¿no? Entonces va a detener si hay ganglios o no hay ganglios positivos, ¿no?
Y el M es la metástasis, ¿no? Ausencia de metástasis, M1 presencia de metástasis a distancia, metástasis a ganglios linfáticos distantes, ¿no? Metástasis óseas, otras localizaciones alejadas, ¿no? Como el pulmón y el hígado. Bueno, el tratamiento va a depender mucho, mucho, si una vez realizado el tratamiento, una vez teniendo el diagnóstico de cáncer, ¿no? Y hacemos el estadiaje para ver si está localizado, localmente avanzado o muy avanzado. Si está localizado, se hace una prostatectomía radical y hace laparoscópica convencional con intención de curar. Y si es mayor de 70 años, se hace radioterapia, ¿no? Con intención de curarlo. Si está localmente avanzado y es de bajo riesgo, puede ir a someterse a un tratamiento quirúrgico, ¿no? Ya radical con intención de curar. Si es de alto riesgo, se hace un tratamiento paliativo, ¿no? Un tratamiento paliativo, ¿no? Que vamos a mencionar más adelante. Y si es un cáncer ya avanzado, también se hace un tratamiento paliativo, como quien dice, para prolongar nomás la vida del paciente, ¿no? Volvemos a repetir, si el cáncer es localizado, se puede hacer una prostatectomía radical, ya sea laparoscópica o convencional, ya con intención de curar. No, o si no, en mayor de 70 años con comorbilidades, se puede hacer radioterapia multiparamétrica. Y en los localmente avanzados, de bajo riesgo, también puede ser sometido a tratamiento quirúrgico. Y los que están localmente avanzados de altos riesgos, se hace igual tratamiento paliativo. Y los que están avanzados, se hace tratamiento paliativo. El tratamiento hormonal se puede hacer por dos maneras, ¿no? Cuando ya el paciente ya es localmente avanzado. Se hace por dos tipos, se hace hormonal o castración quirúrgica. Lo hormonal se refiere al bloqueo hormonal con inyecciones, ¿no? Hormona liberadora de la hormona luteinizante. Hay tres inyecciones, la leuprolide, la goserolina y la tiprelina. Hay mensuales, trimestrales, semestrales, ¿no? Entonces, con esas inyecciones se puede hacer el bloqueo hormonal para poder controlar la enfermedad. Y si evidentemente los costos de esos medicamentos son muy altos, entonces nosotros generalmente accedemos a la terapia quirúrgica, ¿no? A la castración quirúrgica. Evidentemente es sacar los dos testículos, ¿no? Entonces, con eso nos mantenemos controlado la enfermedad, ¿no? Pero dicen, ¿no? A los 2 años y medio, a los 3 años, esta castración química o quirúrgica ya hace resistencia. El cáncer es tan inteligente que busca otros medios para poder seguir afectando, ¿no? O progresando el cáncer, ¿no? Entonces, hay una segunda línea que es el bloqueo hormonal con esteroides, ¿no? Con esteroides y no esteroideos, antiandrogénicos, no esteroideos y esteroideos. Y ahí tenemos entre los no esteroideos o los esteroideos, tenemos el citrato de cicloterona, que son las 50 miligramos cada 8 horas, de por vida, hasta que haga nuevamente falla bioquímica. El tipo 2, el no esteroideo, que bloquean los esteroides pero no producen LH. Tenemos la flutamida, la bicalutamida y la amilotamida. La bicalutamida es lo que sabíamos utilizar antiguamente. Ahora está de moda la enzalutamida, la palutamida, ¿no? Y por último que ha salido es la abiraterona, ¿no? La abiraterona que nos está ayudando también a controlar el tema de la resistencia a la castración química o quirúrgica. Ya en el tema, ya cuando es avanzado, evidentemente el dolor hoy tenemos que utilizar corticoides, compresión vertebral, ¿no? Fracturas patológicas. Todo este signo sintomatología generalmente se presenta en pacientes que tienen ya metástasis ósea, ¿no? En la región lumbosacra principalmente, ¿no? Y estos pacientes inclusive pueden tener compresión raquimedular, que es de urgencia urológica, ¿no? Que debemos resolver de manera inmediata, porque si nosotros dejamos que haya esa compresión raquimedular, dejamos progresar, el paciente puede estar parapléjico, ¿no? Puede quedar parapléjico. A veces hay la necesidad de utilizar corticoides a altas dosis. Y evidentemente, si no calma el dolor, sigue provocando compresión raquimedular, nos volvemos a radioterapia de rescate. No, pero estas son cosas más profundas, yo estoy mencionando más a grandes rasgos lo que se debe hacer. Lo más importante, ustedes deben saber que el diagnóstico se debe hacer siempre por la biopsia, ¿no? El PCR nos orienta, el tacto rectal nos orienta, pero el que nos va a definir es la biopsia. Y la biopsia nos dice qué tan grave, ¿no? Es bien diferenciado, moderadamente diferenciado, mal diferenciado, según la escala de Gleason, ¿no? Y los estudios de extensión que debemos realizar es la gamografía ósea, la placa PA de tórax y taja pélvica, ¿no? Si es localizado, podemos todavía operarle al paciente con intención curativa. Si es localmente avanzado,
tenemos que ver sus riesgos. Si es bajo riesgo, riesgo intermedio, riesgo alto, ¿no? Si es de bajo riesgo, todavía podría someterse a un tratamiento quirúrgico. Si es un cáncer ya avanzado, hacemos tratamiento paliativo, ¿no? Que ya les he mencionado. Y evidentemente, si hay falla, como hemos mencionado, se puede utilizar varios medicamentos, el dietilvestrol, el fluconazol, pero ya son tratamientos ya oncológicos, ¿no? Y la quimioterapia, que es lo último que se está manejando, ¿no? Pero la expectativa de vida con la quimioterapia es de 3 a 4 meses, o sea que no es tan favorable, ¿no? Porque los efectos secundarios también son muy lapidarios, ¿no? Los cuidados paliativos que hemos mencionado, radioterapia, los bifosfonatos son cuando existe deficiencia de calcio por el tema del cáncer de próstata metastásico, debemos utilizar nosotros el ácido zoledrónico, ¿no? Que debemos instilar cada 3 meses, ¿no? La aretorona, que es lo último que está utilizándose, ¿no? Y el control del cáncer de próstata debe realizarse mediante el PSA. El PSA debe hacerse cada 3 meses, ¿no? Cada 3 meses. ¿Cómo nos damos cuenta que ese paciente está haciendo falla bioquímica? Nosotros tomamos después de la cirugía, ¿no? Tomamos un PSA y vemos hasta dónde va a bajar el PSA. Si digamos baja hasta 0,5 o a 1, baja, digamos, su PSA. Lo máximo que baja, y eso lo consideramos como un nadir. Nadir se denomina ese elemento de control, nadir. Si nosotros todos los meses, cada 3 meses hacemos control, se mantiene en 1, quiere decir que esa enfermedad está controlada. Pero si en algún momento ese nadir sube de 1.2, 1.5 a 2, quiere decir que ya está habiendo falla bioquímica. Nosotros tenemos que pensar ya en una segunda opción terapéutica, ¿no? Entonces es muy importante tener el control del cáncer de próstata mediante el PSA. El PSA es el que nos va a orientar si ese paciente está controlado o no está controlado. Si ese paciente ha hecho falla bioquímica y se requiere otra terapia hormonal, entonces el PSA nos va a orientar, ¿no? Es muy importante hacer el seguimiento de estos pacientes con cáncer de próstata mediante el PSA. Bueno, jóvenes, es un tema muy complejo. Se ha tratado de resumir lo más fácil que puedan entender ustedes, pero sí es muy complejo el tema del cáncer de próstata. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes.